En este video vamos a trabajar con lo que es el ejercicio número 2 de el tema 4 de nuestra evaluación final de monitoría. En este ejercicio nos piden encontrar la solución de la ecuación diferencial parcial y podemos identificar que esto se trata de una ecuación diferencial de onda, ya que está igualado a una derivada parcial. Ambos lados están igualados a una derivada parcial de segundo orden. Entonces, esto lo podemos reescribir como x de t por t a la t, y eso va a ser igual a nuestro u por x, t. Entonces, si derivamos parcialmente con respecto a x y a t, tenemos lo siguiente. Tenemos que u por x, t va a ser igual a x al cuadrado por x la segunda parcial de x por la función de t, y eso a su vez va a ser igual a la segunda parcial de t por la función en x. Entonces, reescribiendo esto, bueno, esto sería entonces igual a menos lambda. Reescribiendo esto tendríamos x, su segunda parcial, pasamos esta a al denominador, al cuadrado, y aquí tenemos la segunda parcial de t sobre la función de t, y todo eso va a ser igual a menos la constante lambda. Entonces, esto implica que tenemos lo siguiente. Tenemos x menos lambda de la función de x igual a 0, y del otro lado tenemos a t, su segunda parcial, menos a al cuadrado, bueno, más porque el menos lambda pasa al otro lado, más lambda t a la t igual a 0. Entonces, ya teniendo esto, podemos aplicar nuestros tres casos cuando lambda sea igual a 0. Nuestro x de x va a ser igual a c1 más una constante 2 por x. En nuestra primera condición tenemos 0, por lo tanto c1 va a ser igual a 0, y esto implica que c2
va a ser igual a 0 también. Entonces, nuestro t por x va a ser igual a 0, lo que es una solución trivial. Entonces, luego de ahí tenemos cuando nuestro lambda sea igual a alfa al cuadrado mayor que 0, tenemos entonces x, la función de x, que va a ser igual a una constante 3 por e a la alfa x más una constante 4 por e a la menos alfa x. Y eso en nuestra primera condición nos va a dar C3 más C4. Y eso va a ser igual a 0, lo que implica que C4 va a ser igual a menos C3. Y en nuestra segunda condición, que es pi, pues tenemos C3 a la e a la alfa pi menos C3 e a la alfa pi. Esto igual a 0, lo que implica que C3 es e a la alfa pi menos e a la menos alfa pi. Y como este argumento no puede ser igual a 0, entonces C3 es igual a 0, lo que implica que C4 va a ser igual a menos 0 igual a 0. Entonces también nos daría una solución trivial. Eso sería una solución trivial. Entonces nos queda solamente el tercer escenario, que es cuando lambda sea igual a menos alfa al cuadrado menor que 0. En este escenario tenemos entonces x que va a ser igual a una constante 5 por el coseno de alfa x más el seno, una constante 6 por el seno de alfa x. En nuestra primera condición de x igual a 0, tenemos entonces que C5 es igual a 0, ya que el coseno de 0 es 1, nos queda C5 y el seno de 0 pues es 0. Y cuando tenemos nuestra segunda condición de x igual a pi, tenemos entonces la constante 6 por el seno de pi x. Entonces, nuestro C sub 6
no puede ser igual a 0. Esto implica que nuestro alfa, perdón, aquí es pi alfa. Eso quiere decir que nuestro alfa pi debe ser igual a n pi Entonces, esto implica que nuestro alfa va a ser igual a n. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una constante n por el seno de nx. Y de esa misma manera entonces buscamos nuestra segunda ecuación, que sería la parte de t la de esta ecuación, que se escribe así. Esto nos daría como resultado una constante B1 por el coseno de A alfa t más una constante B2 por el seno de A alfa t. Entonces, nuestro u x, t va a ser igual a lo siguiente. Por principio de superposición, vamos a escribir esto como la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de lo siguiente. Por conveniencia, el producto de de estas constantes vamos a escribirlo como a sub n coseno de n de coseno de n a t más p sub n seno de n a t. Y todo eso estaría multiplicado por el seno de nx. Entonces, aplicando nuestra condición inicial, que es esta que está acá, entonces nos quedaría lo siguiente: u de x, 0 va a ser igual a lo siguiente. Acá, cuando t vaya a ser 0, esto nos daría
la sumatoria desde n igual a 1 por el infinito de an coseno, bueno, el coseno es 1, an por el seno de nx, ya que el coseno de 0 es 1, nos queda n, el seno de 0 es 0, y entonces multiplicamos nuestro an por el seno de nx. Entonces, esto corresponde a esto es igualado a esto corresponde a una serie de senos. Y para solucionar esta serie de senos, hacemos lo siguiente. Escribimos que a sub n es igual a un tercio de la integral de, bueno, en la primera podemos poner pi al cuadrado sobre 3 x seno de nx, y en la segunda parte eso va desde 0 a pi, y en la segunda parte ponemos menos un tercio de la integral que va de 0 a pi de x al cubo por el seno de nx por su diferencial de x en ambos casos. Entonces hacemos esto por el método tabular. En la primera, vamos a ver, tenemos x y tenemos seno de nx. Aquí tenemos 1 sobre n coseno de nx, esto negativo. Y aquí tenemos menos 1 sobre n al cuadrado seno de nx. Entonces, aquí tenemos pi al cuadrado sobre 3 de lo siguiente. Tenemos menos x sobre n coseno de nx evaluado de 0 a pi. Y luego tenemos, y se interpola, más 1 sobre n al cuadrado seno de x de 0 a pi. Ahí tendríamos la primera integral. Y entonces ahora vamos a hacer la segunda integral. Con el método tabular tenemos x al cubo por el seno de nx. Luego tenemos 3x al cuadrado. Eso va a ser igual a 1 sobre n coseno de nx, eso negativo. Luego tenemos 6x
menos 1 entre n al cuadrado seno de nx. Luego tenemos 6 menos 1 sobre n al cubo del coseno de nx. Se vuelve positivo porque la integral del seno es negativo, y entonces tenemos al final 1 sobre seno 1 sobre n4 del seno de nx. Entonces continuamos acá y colocamos menos por este signo de acá, menos con menos más 1 sobre n, bueno, x al cubo sobre n coseno. Bueno, primero vamos a poner su constante que está afuera, y tenemos x al cubo sobre n coseno de nx, eso evaluado de 0 a pi. Luego tenemos 3x al cuadrado, esto es negativo, hay una interpolación, negativo con negativo positivo, por negativo, negativo, 3x al cuadrado sobre n al cuadrado por el seno de nx, eso evaluado de 0 a pi. Entonces aquí tenemos 6 positivo, positivo, por negativo, negativo. Tenemos 6x n al cubo del coseno de nx evaluado de 0 a pi. Y también tenemos más 6 sobre n4 seno de nx evaluado de 0 a pi. Entonces, por simple inspección, hay algunos términos que podemos ver que se eliminan. Por ejemplo, vemos que aquí el seno de npi, el seno de 0 va a ser 0, por lo tanto se elimina. Aquí pasa la misma situación y aquí pasa la misma situación. Entonces podemos escribir esto de la siguiente manera. Podemos escribir pi al cuadrado sobre 3 de, en la primera condición tenemos menos pi sobre n por el coseno de pi de npi más 0
y aquí esta x elimina esa parte de ahí, más 0, que es esta parte, más 1/3 de pi a la 3 pi a la 3 sobre n por el coseno de npi por el coseno de npi menos 0 y luego más esta parte de acá que es 0 menos 6 pi sobre n al cubo coseno de npi coseno de npi menos 0. Entonces, básicamente aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos pi al cubo sobre 3 coseno de npi y aquí tendríamos más pi al cubo coseno de npi. Entonces esta parte se elimina menos 6 entre 1/3 que había acá sería menos 3 coseno de npi sobre n al cubo. Entonces eso va a ser igual a 3 por menos 1 a la n más 1 sobre n al cubo. Este sería nuestro a sub n. Y como la derivada es igual a 0, eso quiere decir que nuestro b sub n va a ser igual a 0. Entonces, ahora podemos escribir nuestra ecuación de la onda de la manera siguiente. U de x, t, bueno, un va a ser igual a, bueno, esto es realmente 6 entre 3 es igual a 2. Entonces sería 2 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n al cubo por el coseno de a n t por el seno de nx que representa la función de x. Entonces esta sería
nuestra ecuación de la onda.